El entorno jurídico de los negocios y fundamentalmente de los contratos de empresas requiere de un análisis serio por parte de los asesores legales. En general, siempre cuando uno tiene que negociar un contrato, tiene que desarrollar un proyecto de inversión, tiene que tener claro qué tipo de contrato va a realizar, de qué manera y asesorarse con abogados, contadores, expertos en impuestos, etcétera, para conocer las distintas cuestiones. Generalmente existe un principio, que es un principio legal, que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué significa? Si no hay una prohibición expresa o implícita del ordenamiento que prohíba hacer un negocio, rige la libertad. La libertad y la igualdad son los dos pilares de cualquier sistema jurídico, entre ellos el argentino. Ahora bien, en la práctica hemos notado que muchas veces, en lugar de haber un principio de libertad contractual, se cree que lo que no está regulado está prohibido. Y así hubo muchos negocios que nacieron de la mano de la falta de regulación. Por ejemplo, la franquicia recién fue regulada en Argentina en el 2015, el leasing lo fue en el año 95, el factoring se incorporó en el 2015 más allá de algunas previsiones parciales, y un montón de otros contratos que aún hoy tienen matices especiales. Con lo cual, a pesar de que uno puede tener, temor de que ese negocio o ese contrato no está permitido, la regla sigue siendo la libertad contractual y la autonomía personal. ¿Qué significa esto? Significa la libertad de contratar con quien uno quiera, teniendo en cuenta ciertas particularidades y cierta vinculación. Si voy a contratar con el Estado, tengo que hacerlo a través de los mecanismos que me prevé el ordenamiento. Si lo tengo que hacer con una persona jurídica, deberé tomar los niveles de decisión que debo tener, y si lo hago con una persona humana, tendré que constatar que esa persona tenga libertad o voluntad o sea plenamente capaz de tomar ciertas decisiones. Pero también de fijar ese contenido contractual. El contenido contractual es lo que yo decidido que quiero hacer, una compra-venta, un leasing o alguna otra operación, cuál va a ser el contenido de esas cláusulas. Entonces, muchas veces ocurre en la práctica que existe libertad de celebrar un determinado negocio puntual, pero puede haber algunas cuestiones puntuales como que pudieran estar prohibidas. Una pregunta usual en materia de negocios está si yo puedo celebrar contratos en dólares. La ley permite los contratos en dólares y, de hecho, más allá que la moneda nacional es el peso y las negociaciones se tienden a hacer en pesos, es perfectamente lícito pactarlos en dólares o pactarlo inclusive a alguna otra unidad de medidas, el equivalente a ciertas bolsas de cemento, a ciertos kilogramos de hierro o toneladas de soja, según determinadas cotizaciones que puedan estar establecidas en ese efecto. Ahora bien, si en el caso se celebró una contratación en dólares, la ley, el artículo 765 del Código Civil y Comercial, admite que se pueda cumplir entregando los pesos equivalentes a esos dólares al valor de cotización oficial publicado por el Banco Nación. Entonces, cuando uno celebra un contrato en dólares, uno puede o cumplir entregando los dólares o cumplir entregando los pesos equivalentes a eso. La pregunta que se ha generado es si yo no tengo la posibilidad de cumplir en dólares o si yo puedo contractualmente renunciar a esa facultad de cumplir en dólares. ¿Qué significa? De pesos. ¿Qué significa? Que si yo quiero que se me cumpla en dólares, podría poner una cláusula en donde determino que es condición sine qua non de que se me pague en dólares. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 765, esta posibilidad de pagar en pesos al valor de cotización oficial? En general eso no está resuelto en la ley y existe una tendencia jurisprudencial, o sea, hay jurisprudencia mayoritaria que dice que si las partes así lo pactan y entienden que el pacto en dólares es un valor adecuado, las partes pueden dejar sin efecto y decir que el obligado va a tener que pagar los dólares necesarios. Esto es entregar el dólar billete eventualmente o tratar de generar las condiciones para que se adquieran eso. Entonces, podría ocurrir, como ha ocurrido en algunas etapas de nuestro país, que hay primero una disparidad cambiaria entre el valor oficial y el valor real de la moneda. Entonces, en estos casos, obviamente, cumplir en pesos al valor oficial puede tener una brecha cambiaria, una diferencia cambiaria muy importante.
Y en segundo lugar, puede haber una imposibilidad cambiaria de comprar dólares, aun cuando los pueda comprar más caros. En algunos momentos de nuestro país se han puesto limitaciones de poder comprar $200, $1.000, o que se den ciertas circunstancias que el deudor podría no reunir. Entonces, a ese efecto se ha establecido que es válida una cláusula en la cual el deudor diga que tiene los dólares necesarios para cumplir su obligación y que si no los tuviera los tiene que conseguir en el exterior, y deberá activar un sistema a través de la compra de bonos o algunas otras situaciones para poder garantizar. Y si no pudiera entrar esos dólares a la República Argentina, podrá establecer o arbitrar un mecanismo para pagar en el exterior en la medida que se pague esa suma de dinero. A la larga, cuando uno tiene una cláusula en la cual se pacta la entrega en dólares y solo en dólares, y si existe una imposibilidad real de poder cumplir, se suelen tomar en la negociación algunas pautas de valuación, como el valor del dólar contado con líquido o el dólar MEP, o algunas otras de varianza que se acercan más al valor real que al valor formal. Entonces, en la negociación a lo mejor el acreedor termina recibiendo pesos, pero una valuación que no es la del valor oficial, sino una valuación más cercana al valor real. Quiero decir con esto que las cláusulas, obviamente, de actualización por inflación, esto es cuando yo someto el precio a un índice, están prohibidos con algunas excepciones muy puntuales. O sea, la ley de digamos, que establece la imposibilidad de indexar o establecer indexaciones sigue vigente, era la ley de convertibilidad que incorporó en el año 91 Cavallo, y por ende no se puede establecer ningún mecanismo de indexación, con lo cual sería contrario al ordenamiento jurídico un contrato que diga que se va a actualizar conforme al índice de precio consumidor, al INDEC o algún índice de precio del valor combustible, etc. Eso no significa que yo no pueda fijar el precio con relación a una cosa. Es muy distinto decir que yo voy a fijar el precio en función del índice de la construcción, que se van publicando las cámaras y se van estableciendo ciertas pautas, de decir el precio va a equivaler a 5 onzas de cemento, digamos, publicación de determinada empresa en determinada fecha que publica en la página web, etcétera, porque en ese caso yo tengo una pauta de referencia y la evaluación es el equivalente a 3 bolsas de cemento. Los únicos contratos en los cuales está permitida la indexación son contratos de obra pública, contratos en los cuales el Estado está permitido, y en los contratos particulares la única excepción sería, con la modificación de la ley de alquileres, la posibilidad de indexar los contratos destinados a vivienda, que establece un sistema de indexación especial, no cualquiera, a los efectos de poder mantener ese valor. De todas formas, hablando de la libertad contractual, quiero establecer que el único límite jurídico que tiene que existir tiene que ser la creatividad jurídica de los operadores económicos, de los empresarios, de los managers de empresas, etc. Cuando yo lo digo, obviamente lo digo teniendo en cuenta que los contratos no pueden ser utilizados para causar daño, para perjudicar gente, para establecer pautas con dolo, con una intención deliberada de causar. Pero muchas veces es muy común que en función de que como este negocio no lo ha hecho nadie o esta situación nadie la ha contemplado, se crea que no se puede hacer. Entonces, como decía algún profesor francés, la creatividad es el único límite y ustedes lo que tienen que decir es cómo puedo hacer este negocio, y en función de esa realización del negocio se pueden establecer distintas pautas. Entonces, a esos efectos la idea está, porque muchas veces el negocio es válido y lo que puede llegar a tener algún acondicionamiento son las cláusulas. Y en los contratos está claro, y es así porque lo dice el Código Civil y Comercial, si el contrato es válido pero tiene alguna cláusula que pudiera ser inválida, el contrato sigue siendo válido y el juez deberá integrar esta situación. Esto que digo yo de la posibilidad de integrar las cláusulas nulas se ve con mayor fuerza en los contratos con consumidores, en donde ciertas empresas generan contratos y causan a lo mejor una cláusula inválida o abusiva, y el juez que resuelve la contienda de consumidor puede declarar inválido alguna parte y mantener la vigencia del contrato. El rol del abogado de la empresa es muy importante porque tiene que tener un carácter preventivo y no sancionatorio. O sea, el abogado como el que inicia el juicio no suele ser el mejor prototipo del abogado de empresa. El abogado de empresa lo que debe procurar es evitar inconvenientes
digamos, preventivos, evitar daños, porque está claro que el mejor juicio muchas veces termina siendo el pésimo negocio para cualquier empresario. No solamente por los costos anexos que tienen los juicios, sino muchas veces porque la imposibilidad de tomar decisiones con respecto a un determinado costo y la inversión de tiempos y energía que lleva un juicio de cierta naturaleza terminan haciendo que no sea aconsejable esa situación. Con lo cual siempre es bueno el análisis de un abogado o de un profesional que tenga una visión preventiva y que tienda a evitar los conflictos en lugar de generarlos. Por más que la ley, el contrato esté de su parte, muchas veces es comúnmente dicho que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Y esto tiene que ver con la negociación. En toda negociación aparecen distintas cuestiones. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando hay un negocio puntual, el legal no necesariamente es el aspecto más importante, claramente que es el que determina la licitud y la posibilidad de que eso se haga o no. Pero existen aspectos impositivos muy importantes, atento del impacto que tiene las cuestiones impositivas en cada negocio, el 35% de determinados montos involucrados, el IVA el 21%, ingresos brutos, termina siendo un porcentaje muy importante de los ingresos o de los flujos que se pueden mover. Pero más allá del impositivo legal, que son en algún punto primos hermanos, está la cuestión comercial. O sea, yo puedo tener un gran negocio, pero si no puedo llevarlo a la práctica, si ese producto que yo he generado nadie lo compra, o si hay ciertas situaciones que hacen que ese producto no sea aceptado, no lo pueda vender o no pueda llegar a ser aceptado de manera adecuada por los consumidores, la verdad que, digamos, no hay ninguna negociación. Entonces muchas veces no hay que poner el caballo adelante del carro, esto es poner la cuestión legal, sino primero entender si ese negocio se quiere hacer, va a tener una aceptación para el consumidor y va a ser un negocio posible desde el punto de vista comercial. Digo comercial desde la posibilidad de ser vendido, desarrollado, etc. Si no existe ninguna posibilidad, ¿para qué voy a analizar la cuestión legal o impositiva? Ahora bien, una vez determinado que esto es un buen negocio, que esto tiene algún matiz adecuado, puedo establecer la situación legal. En cada negocio o en cada contrato hay que negociar. Digamos, la negociación implica en algún punto establecer un contrato para comprar, para vender un producto, un servicio, para resolver diferencias en función de un contrato y para tomar decisiones que puedan desarrollar esto. Y cualquier administrador o manager tiene dentro de sus facultades una cuestión de negociación. En general, las negociaciones básicamente no es simplemente una cuestión, sino tiene que ser un proceso en donde se generen intercambios en orden a las cuestiones que se quieran negociar. Pero es muy importante tener claro que en la negociación la comunicación es muy importante. O sea, este intercambio de ideas, digamos, de acuerdo a cómo se transmiten y cuál es el mensaje que yo puedo transmitir, pueden tener cierto nivel de eficiencia. Entonces, la idea es que con todas partes, que no necesariamente tienen que ser opuestas, en general muchas veces son partes que van para un mismo lugar y en donde hay algunos puntos en donde hay conflicto de interés, intercambian cierta información que debe protegerse muchas veces con normas de confidencialidad para lograr una relación futura. Entonces, la idea es que la propuesta y digamos, la oferta y la aceptación se terminen confluyendo a la hora de realizar una única cosa. Obviamente que, digamos, no todas las negociaciones son iguales, hay negociaciones internacionales, hay negociaciones locales, pero es importante planificar la negociación. Esto es, uno no puede involucrarse en una negociación sin tener en claro cuáles son sus objetivos y todo. Y de esto han dado muestras a veces muchos operadores políticos y jurídicos que se introducen en negociaciones sin tener claro a dónde quieren llegar. Entonces, lo importante que tiene que tener claro es qué tipo de negociación tengo, quiénes son las personas involucradas, es una persona, es muchas personas, cuáles son los puntos de vista, los intereses, las expectativas, etcétera, cuál va a ser la participación de los interesados y si la persona en la cual va a interesar, sea un negociador, un mediador, un abogado, etcétera, va a tener el poder de decisión para tomar esa situación. Depende de quién sea, muchas veces esto puede retardar los tiempos de la negociación en la decisión y puede hacerlo poco efectiva o a veces puede lograr ciertas ventajas impositivas. No es lo mismo negociar algunas cuestiones comerciales o personales que negociar cuestiones técnicas. Está claro que en la negociación de una negociación técnica resulta imprescindible que acompañe un profesional.
Nadie puede negociar eficazmente si no conoce el objeto sobre el cual está negociando y no tiene una perspectiva adecuada de todo el negocio. ¿Sí? Está claro también la vinculación que pueden tener las partes, no es lo mismo negociar con un empleado que con un manager o con un negociador, el clima de negociación, muchas veces en las negociaciones amistosas y abiertas puede ser mucho más fácil que una negociación confrontativa y digamos, cómo fue que se generó esta situación, sea forzada por algún juicio, sea forzada por un conflicto familiar o porque ambas partes tienen esa situación. Es importante definir o por lo menos tener una estrategia de los canales de comunicación, digamos, a través de reuniones personales, por teléfono, hoy por videollamadas o inclusive a través de distintas negociaciones. Pero lo que es importante es tener en claro que la negociación es importante en la relación personal. Yo tengo que conocer y mostrar, digamos, las distintas fuerzas, tengo que administrar, digamos, esta situación sin mostrar debilidades, tengo que procurar solucionar un conflicto, conocer otras partes de la negociación, hacer un análisis FODA de la situación, pero fundamentalmente mostrarse de una manera, generar confianza y por supuesto no quebrar esa confianza, escuchar, saber bien, entender para poder definir esa situación. Tengo que tener un conocimiento de mi negocio y tengo que tener una planificación, ejecución de una negociación. No digo que muchas veces algunas negociaciones no sean de manera intuitiva o de maneras naturales, pero es importante tener un plan. ¿Por qué? Porque para poder tener un plan yo planifico, conozco el diagnóstico de la situación, el tipo de negociación, analizo una estrategia y busco una táctica para llevar a cabo esa la negociación cara a cara tiene sus propias efectos y por supuesto después hacer un análisis posterior de esa situación. Fundamentalmente en el diagnóstico yo tengo que ver el tipo de negociación y qué poder de negociación tengo. El rol dominante de las partes, que es un concepto muchas veces jurídico, hace que aun cuando existe una voluntad negociadora, si yo tengo una persona que digamos tiene todo el poder y le dice, básicamente la negociación se dice fírmalo o déjalo y eso le quita digamos la posibilidad de negociar. Entonces de entrada uno tiene que tener claro si tiene algún mínimo poder de negociación. Si no tiene poder de negociación, y claramente lo que tiene que analizar es digamos cuáles son las consecuencias legales, jurídicas o económicas de aceptar un negocio en las condiciones que es propuesto. Está claro que para poder desarrollar hay que tener información de las partes, de la negociación, tener la estimación para poder hacer tiempo, digamos, si uno quiere emprender una negociación tiene que dedicar tiempo, a veces saber callarse, a veces ser prudente, puede asumir riesgos en determinado momento o por lo menos tener claro cuál es el nivel de riesgo que está y tener habilidades a esos efectos. Por supuesto que para poder entender la estrategia de negociación tengo que conocer la necesidad de la otra parte, mi necesidad, cuáles son los objetos o las situaciones en las cuales se va a negociar y fundamentalmente cuáles son las tácticas que voy a utilizar, sea en una negociación cara a cara, en donde a veces es bueno contar cuestiones personales o una cuestión que pueda generar y está. Siempre teniendo en claro que la negociación no es necesariamente una competencia, sino que muchas veces puede ser colaborativa y llevar de manera actual, que muchas veces uno desprecia el poder que uno puede tener y muchas veces tiene una influencia mucho mayor. A veces es mejor no hablar tanto y escuchar, en el escuchar nunca hay que tener miedo a plantear las cosas, con respeto, con ciertas pautas, pero es interesante plantear, y muchas veces es necesario poner a prueba a la persona con la que negocia. Muchas veces uno puede proponer algunas cuestiones y de repente se lleva sorpresas a esos efectos. En fin, teniendo en cuenta eso, también, y para concluir esta parte de negocios y contratos de empresa, es importante tener en claro el trabajo en equipo entre los profesionales y los funcionarios de la empresa y tener una visión económica de la empresa, o sea, cuáles son las consecuencias económicas que este negocio puede generar en el contexto micro, en el macro de la empresa y en las distintas áreas de la compañía.